Hola, hola, ¿qué tal? Soy Bianca Zamora y a continuación comentaré acerca de los cuentos Instituto Nacional de Alejandro Zambra y El gusano de Roberto Bolaño. Comencemos hablando sobre los autores. ¿Quiénes son? Bueno, ambos son chilenos. Alejandro Zambra nació el 24 de septiembre de 1975 en Villa Portales de Estación Central, pero vivió gran parte de su vida en Maipú. Comenzó con sus estudios en el Instituto Nacional José Miguel Carrera para luego licenciarse en Literatura Hispánica de la Universidad de Chile. Después de realizar un posgrado en el extranjero, volvió al país para comenzar con su carrera literaria. Roberto Bolaño nació el 28 de abril de 1953 y falleció en Barcelona el año 2003. Vivió hasta sus 15 años en varias ciudades de Chile, cuando se mudó por 5 años al Distrito Federal en México. Luego decidió volver a su país natal unos meses antes del golpe de Estado, pero fue este mismo suceso el que desencadenó su regreso a México, donde se enfocó en convertirse en escritor. Ambos escritores se volvieron bastante importantes según la prensa. Esto se debe a que ambos impactaron el panorama literario de su época, debido a su prosa y estilo de escritura más sencillo, que rompieron los parámetros de la literatura a los que se acostumbraba. Ambos desarrollándose como escritores a una edad joven, Bolaño fundó el movimiento literario infrarrealismo y su obra Los detectives salvajes recibió dos grandes distinciones, el premio Real de Novela, siendo el primer chileno en conseguirlo, y el premio Rómulo Gallegos. Y su trabajo influyó en Zambra, quien forma parte de la generación literaria de los 90 o Hijos de la Dictadura, quien además participa activamente en espacios de prensa como periódicos, aportando con diálogos acerca de cuestiones políticas o relacionadas a la educación. ¿Y de qué tratan los cuentos? Instituto Nacional de Alejandro Zambra relata recuerdos de momentos vividos por el 45, un estudiante, desde séptimo básico a cuarto año medio en el Instituto Nacional, retratando la realidad del alumnado, desde el desconcierto por perder la identidad reemplazada por un número de lista, el miedo a repetir de curso, verse enfrentados a profesores buenos como a profesores crueles, experimentar la primera muerte de un compañero de la misma edad, hasta los primeros encuentros sobre el panorama político y la opción de opinar sobre ello, cuestionar las posiciones existentes de autoridad, entre otras situaciones. Cabe destacar que es un relato parte de la recopilación de cuentos llamado Mis documentos del año 2013. El gusano de Roberto Bolaño cuenta sobre las vivencias en el centro de México de Arturo Belano, un chico que prefería estar en las calles recorriendo librerías y cines cuando fingía ir al colegio. Se centra en la amistad que entabla con un hombre misterioso que conoció en una de las tantas mañanas. Aquel sujeto siempre estaba sentado en el mismo banco del parque y vestía de blanco. Le apoda como el gusano por su apariencia. Este es uno de los varios cuentos en el compendio de relatos que tienen por nombre Llamadas telefónicas del año 1997. Estas vivencias fueron bastante relevantes para ambos protagonistas. Lo importante del paso por el Instituto Nacional para el alumno 45 es que marcó sus preferencias. Se caracterizó como un estudiante humanista que disfrutaba de la literatura y de escribir poesía, también de ser consciente sobre su entorno, lo cual incentivó a que cuestionara y se enfrentara a las figuras de autoridad y política de esa época, tanto del liceo como de la realidad nacional. Y lo importante que fue el gusano para Arturo Belano es que el hombre le enseñó al chico sobre el mundo. Le habló sobre su pasado y su ciudad natal, lo llevó a su primer bar. Sin pedirlo, hizo que el chico cuidara y se preocupara por él cuando enfermó. Y en agradecimiento le dio dinero con el que compró libros y música que probablemente marcaron por siempre al chico. Y le regaló una navaja para sellar el recuerdo de esta amistad por siempre. A partir de esto se desprenden las temáticas principales de ambos cuentos, la cual gira en torno a la adolescencia y la manera en que el entorno en que se desenvuelven ambos narradores construye su identidad. Esto porque ambos relatos retratan a niños desde sus 11, 12 años, 16 en el caso de El gusano, la edad en que las personas comienzan a madurar, que se enfrentan a sus propias realidades, las que poseen elementos y características específicas que determinan el contexto cultural en que los protagonistas se desenvuelven y así su identidad que los acompañará por siempre. En el caso de El alumno 45, la limitación dentro del Instituto Nacional le permite profundizar acerca de su identidad en función del cuestionamiento de la institución a la que asistía. ¿Por qué se evita hablar sobre ciertos temas? ¿Por qué nos repiten el mismo diálogo? ¿Por qué los profesores actúan de esta manera? ¿Por qué tendría que comportarme de tal? Son algunas de las preguntas que aborda indirectamente. En el caso de Arturo Belano, la libertad de las calles en el centro le permite descubrir y profundizar sus intereses, pasear por la ciudad, ir a librerías e incluso correr el riesgo de robar los libros si era necesario, ir a cines, donde experimentó sus primeros acercamientos a la sexualidad de manera menos implícita, y conocer a El gusano, que le brindaría compañía y amistad. Ahora comentemos un poco acerca del estilo narrativo de ambos cuentos. El narrador es del tipo protagonista, por lo que posee una focalización interna. En el cuento de Alejandro, acerca del nombre o identidad del narrador, solo se sabe que es el último de la lista, el número 45, aunque también podría ser que el autor, Zambra, un apellido con Z al final del abecedario, es quien toma la voz de la narración.
En el cuento de Roberto, el nombre de quien narra es Arturo Belano. Se da a conocer únicamente cuando le firman un autógrafo a su nombre, pero quién sabe si es solo un seudónimo para Bolaño, ¿no? En cuanto a los espacios narrativos, el espacio físico en el cuento de Zambra es del tipo cerrado, pues se limita netamente al Instituto Nacional, un liceo emblemático de Chile ubicado en Santiago, y algunos de sus espacios específicos como sus salas de clase, los patios, la oficina de un inspector, el sector 1, el Zócalo o el Caleuche, un bus del colegio. En contraste, en El Gusano es del tipo abierto, ya que ocurre en las calles del centro del Distrito Federal en México, mayoritariamente en la Alameda. También se especifican algunos espacios de la zona como la librería de Cristal y la librería del Sótano, cines, el banco donde se sentaba con el gusano, el bar Las Camelias y la pensión de El Gusano. Y se mencionan otros como la casa del narrador, su colegio y el camión que lo dejaba en el centro, al igual que la ciudad de Sonora, al norte, de donde provenían el gusano y el abuelo del narrador, y sus pueblos tales como Villa Viciosa y Santa Teresa. El espacio psicológico en Instituto Nacional se caracteriza por habitar un ambiente de autoridad y hombría, valentía e indolencia por parte de la institución, al igual que un clima de miedo, rencor, rebeldía y reflexión por parte del narrador. En el caso del cuento de Bolaño, este espacio es principalmente la inexperiencia por parte de Arturo Belano hacia el mundo y el misterio, suspenso y complicidad que se conforma entre el narrador y el gusano. El espacio social en ambas narraciones es diverso y se podría catalogar como ordinario, ya que en ambos espacios, el Instituto Nacional y las calles del centro del DF, convergen en una pluralidad de clases sociales, por lo que poseen experiencias y bagaje cultural diverso entre sí. En el cuento de Zambra había, por ejemplo, un estudiante que había vivido en Chicago, Estados Unidos, por 10 años, mientras que, en contraste, otro fue sepultado en la comuna de Pudahuel, y había personas que tanto apoyaban como desaprobaban el contexto político de la época. Y, en el cuento de Bolaño, los protagonistas no provenían de sectores sociales altos. Por ejemplo, el gusano vivía en una pensión y era oriundo de una localidad caracterizada como pobre. Sobre el tiempo de la narración, el tiempo externo, en el caso de Instituto Nacional, los acontecimientos se sitúan históricamente entre los años 1987 y 1993, es decir, durante el periodo de transición a la democracia en Chile. En El Gusano no hay un marcador textual que permita evidenciar explícitamente el periodo histórico en que se sitúa la narración. No obstante, a partir de sus características, como que no hay regulación de que un chico de 16 entre a un bar o que vaya a tiendas y cines durante horarios escolares, debe ser anterior al presente siglo. El tiempo de la historia, es decir, el orden cronológico de los hechos del cuento de Zambra, comienza con el inicio del curso séptimo básico y termina con los últimos meses del curso cuarto medio. En el cuento de Bolaño, los acontecimientos de manera lineal empiezan con el narrador entablando una amistad indirectamente con el gusano, encontrándose todos los días desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del día y finaliza con el gusano marchándose al norte. Sobre el tiempo del relato, o sea, cómo los autores presentan los hechos, ambas narraciones consisten esencialmente en un raconto, salto extenso al pasado, con breves intervenciones desde el presente. Esto se evidencia a lo largo de toda la lectura, ya que están escritas en tiempo verbal pasado. Un claro ejemplo es la tercera parte del cuento de Zambra, que consiste únicamente en recuerdos del alumno 45. Intervenciones del presente ocurren esporádicamente y con el fin de complementar la visión u opinión actual del narrador con respecto a los hechos, ejemplificándose en el cuento de Bolaño cuando se señala que el gusano y él terminaron acostumbrándose el uno al otro, o cuando cota que no tardó mucho en enterarse sobre la cantidad de habitantes de Villa Viciosa. En cuanto a los personajes principales, los protagonistas son el 45 y Arturo Belano, de los cuentos Instituto Nacional y El Gusano, ya que todas las experiencias que se narran son en función de lo que vivieron durante su etapa escolar en el Instituto Nacional y en las calles del centro del DF en México, respectivamente. Ambos personajes sufren una complejización a lo largo de la narración. El 45, durante los primeros meses de séptimo básico, percibía su colegio como una magna institución. Poco a poco, esta opinión cambia, evidenciándose en el cuestionamiento de los discursos que se imponían, al igual que quienes los emitían, y, a finales de cuarto medio, acaba con el enfrentamiento a la autoridad escolar, en este caso el inspector, al que en algún momento se le enalteció. En cuanto a Arturo Belano, si bien se caracteriza por mantener una rutina diaria al igual que su amigo, él sí evoluciona porque experimenta vivencias nuevas y desconocidas que construyen su carácter. Otro personaje principal de El Gusano es el homónimo, quien, en contraste al protagonista, no es un personaje que evolucione en demasía, pues siempre actúa de la misma forma, siempre vestía igual, se sentaba en el mismo banco, hablaba de lo mismo, comía lo mismo, etc. Eran vivencias ya conocidas. Si bien al final ocurre un cambio cuando decide romper dicha rutina para marcharse al norte, él provenía de allá, por lo que su costumbre se reafirma. El antagonista de Instituto Nacional se le adjudica a un colectivo y corresponde al conjunto de funcionarios de dicha institución, profesores, paradocentes e inspectores. Este personaje es plano, pues su actitud de atormentar a los estudiantes se mantiene constante. En el caso de El Gusano, el antagonista se expresa implícitamente y es el paso del tiempo, ya que determina la duración de la amistad entre Arturo Belano y El Gusano.
Sobre los personajes secundarios, en el cuento de Zambra se puede hacer una leve diferencia sobre la importancia de estos en función a cómo se les refiere, ya que en la narración llamar por el nombre implica importancia, mientras que no mencionarlo implica lo contrario. Destacándose el 34, Patricio Parra y Javier García Guarda, que marcan al alumno 45 en su etapa escolar, en séptimo, tercero y cuarto medio, respectivamente. El primero porque era repitente y les otorgaba una falsa sensación de confianza, el segundo porque su suicidio los conmocionó bastante, y el tercero porque fue el compañero al que perjudicó de cierta forma cuando se rebeló contra el inspector. También hay otros personajes que se los menciona brevemente por su nombre o no, y el recuerdo que los une el protagonista, siendo compañeros y profesores. Y todos estos personajes no son planos, pero tampoco sufren una mayor complejización. En el cuento de Bolaño, el personaje secundario es Jacqueline Andere, una actriz que le gustaba al protagonista. Su principal rol en la narración es la breve interacción que hay entre ella con Arturo Velano cuando le firma un autógrafo. Su personaje no sufre mayores cambios más allá del color de su cabello. Los personajes terciarios se ubican solo en El Gusano, ya que intervienen en menor medida y son la familia del protagonista, los vendedores ambulantes a los que rutinariamente les compraban, los personajes de las películas y el equipo cinematográfico que estuvo en la Alameda. Entonces, el cuento de Zambra desenmascara una realidad pasada pero latente sobre el Instituto Nacional José Miguel Carrera. Habla sobre la supuesta educación de excelencia, cuando en realidad es solo un preuniversitario que duraba 6 años. 6 años que se usaban para adoctrinar a estudiantes con una supuesta mirada de éxito y privilegio debido a la educación que recibían, pero superpuestas a grandes cantidades de estrés y miedo. Una educación en la que no existe una relación de igualdad y respeto entre docentes y alumnos, en la que el diálogo y la libre expresión estaban limitados. A pesar de que algunos testimonios de estudiantes de este siglo del Instituto Nacional denuncian las mismas ocurrencias que Zambra registra, considero que esas cualidades hoy en día son bastante criticables. El privilegio de la educación es un tema en boga y que ha levantado grandes movilizaciones a nivel nacional. La salud mental de los estudiantes y las personas en general actualmente se valora más que antes y se cuestiona cuando no se hace. Y, en cuanto al diálogo político, ha dejado de ser un tema tabú como lo era en la época de finales de la década de los 80 e inicios de los 90. También destaco el mensaje final que deja el cuento. Muchas veces, ignorar u olvidar aquel consejo que tanto te repitieron en la juventud debías recordar es una de las mejores decisiones que puedes tomar. El cuento de Bolaño retrata cómo era la vida hace unas décadas. Retrata la amistad de un hombre misterioso con un chico, al igual que la vida en las calles de un adolescente, explorando. Pienso que, hoy en día, esa relación sería mal vista y es probable que ni siquiera ocurriese, comenzando por el hecho de que en la actualidad hay mayor control sobre la educación de los niños y no se permite que estén en lugares públicos durante horarios escolares. También no se vería como que está explorando algo positivo, sino que está exponiéndose negativamente a la vida y a un desconocido. No obstante, opino que eso es lo que ocurre en la realidad tangible, pero en la realidad cibernética todo es posible, y creo que una amistad del estilo que cuenta El Gusano muchas veces se da de esa manera. Comparten experiencias, gustos, hasta que un día uno de los dos decide marcharse. Para finalizar, dejo estas citas que me gustaron, de Instituto Nacional y El Gusano respectivamente. Recuerdo que la vida seguía, pero no de la misma manera. Pues desde